¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les habla el pastor Teodulo Cañizares Iglesias y junto a mi esposa Iliana pues les enviamos un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro deseo que sea usted bendecido, que sea guardado y guiado siempre por el Espíritu Santo. Le agradecemos este tiempo de compartir con nosotros la palabra de Dios y hoy obviamente pues como todos los viernes lo que compartimos es un estudio que estamos llevando a nivel de la iglesia. Y el viernes pasado pues nos quedamos en Romanos capítulo 8, verso 9, que lo volveremos a leer hoy para, como quien dice, reengranar donde habíamos quedado. Y para eso pues vamos a leer en la palabra de Dios, primeramente en Romanos capítulo 8 y verso 9. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, pues vamos a decir una palabra de oración para que obviamente dependamos del Espíritu Santo y la gloria sea exclusivamente de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por toda persona que esté escuchando, que esté llevando este estudio de la palabra con nosotros, y te pedimos que tú seas bendiciéndole e iluminando el entendimiento de cada uno de nosotros, y que sea para edificación de nuestras vidas y sobre todas las cosas que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, habíamos quedado o estábamos hablando de la importancia de la morada del Espíritu Santo en nosotros. Y dijimos pues obviamente que el Espíritu Santo, en el instante que nosotros confesamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo viene a hacer morada en nosotros y viene no solamente a morar pasivamente, sino que viene a tratar con nuestras vidas, viene a comenzar un proceso de regeneración y de santificación en nuestras vidas para presentarnos un día como la novia ataviada, lista para las bodas, para la boda y delante del Señor Jesucristo. Dijimos pues que esa morada del Espíritu Santo se constituye en ese rasgo distintivo del cristiano. Acabamos de leer ahí en Romanos 8:9 que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, pues el tal no es de él. Es decir, que una de las cosas lo más importante y primordial, lo que prueba de que nosotros pertenecemos, es decir, pertenecemos a Dios, que somos hijos o hijas de Dios, es la morada del Espíritu Santo en nosotros. Es ese sello, como también se le conoce y se le llama ya en la carta de Pablo a los Efesios, en el primer capítulo, Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, que se habla del sello del Espíritu Santo, de las arras, de la garantía de ese depósito del Espíritu Santo. Y ese rasgo distintivo de la morada del Espíritu Santo en nosotros, pues obviamente es lo que nos separa a nosotros los cristianos del resto del mundo. Nos identifica con el Señor Jesucristo y nos garantiza, mientras estamos en Cristo, mientras somos gobernados por el Espíritu Santo, mientras somos morada o templo del Espíritu Santo, pues obviamente nos garantiza esa salvación eterna. Por eso también la palabra de Dios nos amonesta, nos exhorta, nos aconseja a que nosotros no constrictemos al Espíritu Santo con quien fuimos sellados para el día de la salvación. Y eso está en Efesios capítulo 4, verso 30. Vamos a leer en cuanto a la morada del Espíritu Santo. Ya leímos en Romanos 8, 9, pero vamos a leer lo que acabo de mencionar para que lo oiga directamente de la palabra. En Efesios capítulo 1, verso 13 y 14 dice: en él también vosotros, es decir, en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras o las garantías o el depósito de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Eso se está refiriendo pues a lo que estamos diciendo de la importancia del Espíritu Santo en nosotros. Dije en los estudios anteriores que queríamos establecer una diferencia clara entre lo que es la morada del Espíritu Santo y la llenura o el bautismo en el Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo la tiene todo cristiano, es algo instantáneo. En el momento que la persona confiesa al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo viene a ser morada en ese individuo. Es lo que se llama el nuevo nacimiento, el nuevo convertido, y por ende pues el Espíritu Santo está morando instantáneamente en esa persona. Y el bautismo del Espíritu Santo puede ocurrir en ese momento porque no hay un patrón para Dios. En muchos casos se ha dado que en el momento de la conversión es también bautizado con Espíritu Santo y fuego en la persona, y hay ejemplos de eso inclusive en la Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, etcétera, de los Hechos, donde cuando Pedro está hablando a aquel grupo de personas que es la casa del centurión romano, él no ha terminado de hablarles de precisamente de lo mismo para lo cual ellos le enviaron por él. Y él no termina de hablar cuando viene sobre estos creyentes el Espíritu Santo y son bautizados. Pues obviamente el caso es que ellos estaban, diría yo en mi lenguaje personal, maduros para, como una fruta ya madura para ser cosechada. Ellos estaban listos, estaban deseosos, ansiosos de conocer del Señor Jesucristo, y esa sinceridad y también ese anhelo de Dios, pues Dios lo recompensa bautizándolos con Espíritu Santo y fuego también. El caso es que quiero leerles literalmente lo que se conoce como una definición amplia, una definición del cristiano. Cómo se define un cristiano. Hay muchas maneras, pues obviamente se esperan muchas cosas del cristiano, sobre todo que sea una persona gobernada por el Espíritu Santo y que el fruto de su vida glorifique a Dios, que el mundo en derredor nuestro pueda ver que somos personas en las cuales mora el Espíritu Santo, gobierna el Espíritu Santo, y que obviamente nuestras vidas demuestran de que el Señor Jesucristo es real y verdadero, de que ha venido a hacer un cambio en nosotros, que no somos lo mismo que éramos antes del nuevo nacimiento. Pero en fin, esta definición más amplia del cristiano dice aquí, y abro la cita, dice: una persona en la cual mora el Espíritu Santo de Dios, porque su cuerpo es templo del Espíritu, en virtud de lo cual es santificado de la misma manera que el tabernáculo, se está refiriendo al tabernáculo en el Antiguo Testamento, era santificado por la presencia de Dios en él, cuando bajaba la presencia de Dios o moraba la presencia de Dios en el tabernáculo, que en sí el tabernáculo, esa palabra lo que quiere decir es morada de Dios o la presencia de Dios en medio del pueblo. Por eso es también llamado santo, y es nuestro deber, es el deber de cada cristiano cuidar esa santidad de su vida, de sí mismo, porque él, usted, yo, el que sea cristiano, somos templo del Espíritu Santo. Y pues obviamente también porque sin la santidad que Dios nos da, pues nadie podrá ver a Dios. Les voy a leer en 1 Corintios capítulo 6, donde habla que nosotros somos, pues literalmente dice aquí que somos templo del Espíritu Santo, que hemos sido lavados, redimidos con la sangre de Jesús para ser santificados, y obviamente que podamos ser templo de Dios en el Espíritu. En 1 Corintios capítulo 6 del verso 19 al 20 dice así, comienza con una pregunta, porque obviamente el apóstol Pablo aquí está casi al final de un argumento que trae a través de este capítulo, pero nosotros nos vamos a enfocar en estos dos últimos versos, el 19 y el 20, donde dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, pues bueno, ya no somos de nosotros mismos, porque en primer lugar, nadie es de sí mismo. La escritura dice, el salmista dice en el Antiguo Testamento que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Inclusive el individuo que dice, pues bueno, yo quiero ser un agente libre, yo ni me voy a someter bajo el señorío de Cristo ni al señorío de nadie, pues es quizás puede ser la actitud de cualquier persona, pero sabemos que es imposible. Eso es prácticamente imposible porque aquí existen por ahora, obviamente, por ahora dos reinos, el reino del Señor Jesucristo y el reino de Satanás. Y si usted no está en uno, está en el otro. Y si porque nadie está no hay un lugar neutro, no hay una cerca donde usted se pueda parar y decir, pues ni de aquí ni de allá. Ni siquiera la India María era ni de aquí ni de allá, tenía que definirse en algún lugar. El caso es que el que no pertenece a Cristo, lamentablemente pertenece a Satanás. Pero aquí dice que no somos nuestros, no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque el Señor Jesucristo, por su amor y por su gracia y misericordia salvadora, nos redimió con su propia sangre del pecado, de las consecuencias del pecado, del yugo, del reino de las tinieblas y de todo la ira venidera que habría de venir sobre nosotros, o que está preparada para todos aquellos que no reciban al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. El verso 20 dice, porque habéis sido comprados, ahí está, ¿por precio de qué? De la sangre preciosa del Hijo de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso también incluye, eso es parte de la morada del Espíritu Santo, pero también tiene que ver un poco con la santificación ya del individuo, que en pocas palabras, santificación es pues ser separado de lo mundano, de lo común, para ser pues consagrado al servicio a Dios, para vivir para Dios, para glorificar su nombre. Voy a hablar brevemente de esa santificación antes de entrar, sea que nos dé tiempo hoy o no, en lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, cómo recibir ese bautismo del Espíritu Santo, porque en fin, en esta parte del estudio es que estamos. En la regeneración, pues el Espíritu Santo, que esto lo explicamos por separado para poderlo entender, pero esto es algo que el Espíritu hace según su soberanía y su sabiduría infinita, y va tratando con cada individuo individualmente. Pues obviamente la salvación es individual, Dios es un Dios personal y trata con nosotros a nivel personal. Él no trata conmigo de la misma manera que quizás, o absolutamente estoy seguro que no trata conmigo de la misma manera que trata con usted o con cualquier otra persona, porque somos personas únicas. No hay nadie que se parezca a usted ni nadie que se parezca a mí, y Dios nos ha dado personalidad única y Él trata con nosotros a nivel de esa personalidad. De manera que en la regeneración, pues el Espíritu Santo opera un cambio en nuestra alma, y eso lo vamos a ver en 2 Corintios 5:17, quizás lo pueda citar de memoria, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, dice, pero realmente en los textos originales dice nueva creación es. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es como borrón y cuenta nueva, pero ese borrón no se puede hacer con ninguna otra cosa excepto con la sangre preciosa de Cristo. Es lo único que borra, es lo único que limpia nuestras vidas de la inmundicia de nuestro pecado. Y el Espíritu Santo comienza a hacer una transformación maravillosa en nosotros. Inclusive lo estuvimos comentando la semana pasada de cómo el Espíritu Santo hace posible que nosotros comencemos a entender la palabra de Dios, comencemos obviamente por medio de la palabra a entender y comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas, qué agrada a Dios, qué no agrada a Dios, etcétera, etcétera. Y de esa manera pues podemos someternos a la voluntad de Dios, que
en cuanto a la carne es imposible. Solamente por medio del Espíritu Santo, por medio de ese nuevo nacimiento, de esa regeneración y santificación, es que el individuo puede hacer la voluntad de Dios, puede someterse a la voluntad de Dios, puede vivir en la voluntad de Dios y pues llevar una vida cuyo fruto glorifique a Dios, agrade a Dios. En Efesios capítulo 2, del verso 1 en adelante, estamos todavía en ese proceso de ese cambio que hace el Espíritu Santo en nuestras almas, esa resucitación espiritual cuando nosotros venimos a Cristo y ese cambio que va operando en nuestra conciencia, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera, obviamente, sí de pensar, también de actuar, va haciendo en nosotros un hombre nuevo, una mujer nueva. Dice en Efesios capítulo 2, verso 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Ahí está, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aún el 10 aplica aquí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De manera que ahí vemos ese proceso transformador, no solamente el salvador, sino también transformador, que comienza instantáneamente el Espíritu Santo en nosotros. Si tomamos estos pasajes en cuenta, podemos decir pues que el nuevo convertido, usted, yo, los que ya servimos a Cristo, y usted que quizás esté escuchando o viéndome a través de este medio y aún no haya tomado esa decisión, pues yo espero en Dios que hoy sea su día de salvación, sea el día en que usted le diga, Señor Jesucristo, yo te recibo, yo te acepto, yo te pido que tú seas mi Señor y Salvador personal. Pues decía que tomando estos pasajes en cuenta, podemos decir que el nuevo convertido es instantáneamente redimido, es justificado, y si es justificado es obviamente reconciliado con Dios, porque ese es uno de los grandes problemas que teníamos nosotros, el pecador, cómo reconciliarnos con ese Dios santísimo que aunque nos ama, también aborrece el pecado. Aunque nos ama, es justo y su justicia no permite que se pervierta, es decir, no permite ningún tipo de perversión en cuanto al amor, no permite que se viole la justicia y lo que está establecido por Dios. La justicia de Dios demanda muerte para el pecador, para el pecado. Dios vive airado contra el pecado, sobre todo porque le costó inclusive sacrificar a su propio hijo. Entonces, ¿cómo reconciliarnos con Dios? Pues Jesucristo vino a resolver ese gran problema, porque solamente Él es capaz de limpiarnos de nuestros pecados. Dios no acepta otra sangre, Dios no acepta otro sacrificio. Hay un solo sacrificio, el sacrificio perfecto del Hijo de Dios, donde Él derramó su sangre preciosa por sus pecados y por mis pecados. Y entonces, al considerar estos pasajes donde dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y que Dios, por su gran amor y misericordia con que nos amó, pues nos salvó, resucitándonos, dándonos vida nuevamente o juntamente con Cristo Jesús. Nos resucitó por medio de la fe
en Cristo. Por eso Jesús muere y resucita, porque Él es el único que ha podido vencer la muerte. Jesús no venció la muerte por causa de Él, sino por causa nuestra, porque al fin y al cabo Jesucristo, la muerte no tenía derecho alguno sobre el Señor Jesucristo, por cuanto Él nunca pecó. En Él nunca hubo pecado. Y la única manera de la muerte retener al individuo es por causa del pecado. La paga del pecado es la muerte o muerte. Entonces, el nuevo convertido es instantáneamente redimido, justificado, reconciliado con Dios. En otras palabras, la persona en el instante que confiesa a Jesús como Señor y Salvador personal, le podemos decir que es una persona ya salva. Se puede morir en el próximo segundo, morir, caer muerto en el instante y entrar al reino de los cielos tan salvo como cualquiera otro que haya llevado años sirviendo a Cristo. Entonces, es salvo, pero eso no quiere decir que el nuevo convertido es perfeccionado al instante. Sabemos que es salvo al instante, pero por cuanto continuamos viviendo en este cuerpo de carne y hueso, continuamos batallando con ese pecado que está latente en nosotros, ese pecado que le llamamos el pecado original, el pecado que heredamos de nuestros padres, y por si fuera poco, se le suma a ese pecado que traemos ya en el nacimiento, desde el que el niño sale, que nace, viene ya con el germen del pecado, pero luego en el proceso de la vida se nos añaden los pecados aprendidos en el colegio, aprendidos en qué sé yo cuántas cosas. Vienen esos pecados que continúan latentes en nosotros, y ahí entra el Espíritu Santo, o es la gran importancia de esa morada del Espíritu Santo en nosotros, quien nos ayuda a pelear esa buena batalla, porque ahí es donde se ponen las cosas peores, ahí comienza la gran batalla. Sobre todo cuando nos convertimos a Cristo, comienza la lucha entre la carne y el espíritu, y el uno se opone al otro para que no hagamos lo que querramos, específicamente el Espíritu Santo. Él no quiere que hagamos la voluntad de la carne, porque la voluntad de la carne siempre es enemistad con Dios. Y pues, ¿quién podrá agradar a Dios y mucho menos entrar en el reino de los cielos estando enemistado con Dios? Pues obviamente nadie. Entonces, como hay esta batalla real, que es una batalla prácticamente a muerte, es una lucha a muerte, en la cual usted y yo tenemos que vencer al mundo, tenemos que vencer la carne, tenemos que vencer al diablo, etcétera, etcétera, pues ahí el Espíritu Santo está en esa morada en nosotros para ayudarnos en esta lucha. La palabra, pues, entonces, santificar entra aquí, que santificar no es otra cosa que separar o apartar de lo mundano, de lo común, para nosotros ser, dedicados al servicio a Dios, a glorificar el nombre de Dios. Es importante, pues, hacer hincapié en que el Espíritu Santo, como ese agente santificador, no actúa por arte de magia en nosotros, obviamente, sino que lo hace de una forma progresiva. Dije yo al principio, pues es un Dios personal, trata con cada individuo a nivel personal y va, yo diría que en un proceso gradualmente, tratando, corrigiendo, instruyendo, transformando nuestras vidas en la medida que nosotros nos sometemos, colaboramos con el Espíritu Santo por medio de la obediencia. Es lo único que usted puede hacer. Nosotros no nos podemos santificar a nosotros mismos, excepto por los medios de la gracia que son puestos a nuestra disposición, que es la oración, el ayuno, la lectura y el estudio de la palabra. Pero en sí el agente santificador o los agentes santificadores es el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, la fe en la sangre de Cristo, la palabra de Dios. Todo lo que es divino es lo único que puede santificarnos a nosotros, porque el hombre en sí mismo no tiene santidad ninguna. La santidad que viene que venimos a experimentar nosotros es por la gracia de Dios, es por la morada del Espíritu Santo en nosotros, porque nos hace partícipes de esa naturaleza divina por medio de la fe. Pero nada más que eso, nosotros no
no, si el hombre pudiera santificarse a sí mismo, pues entonces por demás murió Cristo y mucho menos para qué entonces haber enviado al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo vino, murió, derramó su sangre preciosa por usted y por mí, y luego envió al Espíritu Santo precisamente porque nosotros no nos podemos arreglar a nosotros mismos. Cuando el Señor Jesucristo vino aquí, no vino a elogiarnos a nosotros por nuestros éxitos y por nuestros logros o por la vida tan ejemplar que estábamos viviendo. Al contrario, el Señor Jesucristo vino para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de la corrupción y de la decadencia y de la bancarrota espiritual en que usted y yo estábamos, de la cual nadie nos podía salvar excepto el Hijo de Dios. Por eso Él vino. Entonces, el Espíritu Santo va gradualmente corrigiendo nuestras vidas por medio de la palabra, nos corrige, nos instruye, nos transforma y nos renueva, etcétera, etcétera. Y en la medida que nosotros nos sometemos, como dije, al Espíritu Santo, Él nos enseña, nos fortalece para que nosotros seamos capaces de vencer esos halagos del pecado. Mire que digo halagos del pecado. El enemigo de las almas nunca va a usar ningún tipo de método desagradable para atraerle a usted o inducirle a usted a pecar. Él siempre va a usar o va a valerse de halagos, de ver cómo lo convence a usted, inclusive por las cosas que más le gustan a usted. Obviamente, yo creo que cuando nosotros ponemos una ratonera, para atrapar al ratón no le ponemos ni una piedra ni un pedazo de madera, le ponemos a la carnada de esa ratonera lo que más le gusta al ratón, un chicharrón bien oloroso o un trozo de queso curado que también huele en todo el lugar, para atraer a ese ratón y que sea algo irresistible, y por eso el pobre animalito queda con el cuello roto debajo de la ratonera. Entonces ese es el mismo caso. Satanás siempre nos va a tentar a nosotros con aquellas cosas que ya él sabe que son nuestra debilidad. Y esas son las cosas que usted y yo tenemos que poner delante del Espíritu en oración, en ayuno, y pedirle al Espíritu el poder y la autoridad para que nosotros pongamos, por así decir, el pie sobre el cuello de estas debilidades carnales y las mantengamos a raya, nos mantengamos en victoria sobre cada una de estas cosas. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a vencer estas tentaciones, estos halagos que emplea el enemigo para hacernos caer en esa tendencia pecaminosa. Y el Espíritu Santo, pues, trata con nosotros en otras áreas también, en las áreas de los malos hábitos. Todo esto es parte de la santificación. Él trata en los malos hábitos. Una de las cosas que va atacando el Espíritu Santo cuando somos recién convertidos, y ese es el caso de cada uno de nosotros, es el vocabulario vulgar, obsceno. Pues va limpiando nuestro vocabulario, porque la palabra dice que pues a Dios no le agrada las vulgaridades, las malas palabras, y inclusive hay mandamientos en la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, donde la palabra dice literalmente que ninguna palabra corrupta salga por nuestros labios, es decir, que no hablemos obscenidades, groserías, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo trata con nosotros en la procrastinación, en esa tendencia a dejar para luego las cosas que deben ser hechas hoy. Nos ayuda a poner en orden nuestras prioridades. El Espíritu Santo él es el organizador por excelencia, y trata con nuestra mala administración del tiempo, de las finanzas, de inclusive nuestra propia salud. Es decir, que el Espíritu Santo trata o trabaja en todo nuestra vida, en todos los aspectos, aún en lo más mínimo e insignificante que usted se puede imaginar. El Espíritu Santo trabaja con nosotros. Entonces, la obra del Espíritu Santo en nosotros en cuanto a esa salvación, a esa reconciliación
con Dios, a que somos redimidos, salvados, es instantánea, pero la santificación es progresiva, y comienza el Espíritu Santo en lo más profundo de nosotros, comienza en el corazón, pasa a la mente, pasa a las actitudes. Él comienza siempre de adentro hacia afuera. Ahí está la gran diferencia. Nosotros los hombres tratamos de limpiar, como dijo el Señor Jesucristo, el vaso por fuera y lo dejamos sucio por dentro. Pero el Espíritu Santo comienza de adentro hacia afuera, de lo más íntimo y escondido que hay allá dentro de la voluntad del hombre, porque si tratamos de limpiar de afuera hacia adentro, perdemos el tiempo. Él comienza de adentro hacia afuera, es decir, de la raíz de la vida hacia las manifestaciones de la vida. Sería imposible nosotros llevar buen fruto si no hemos tratado con la raíz, con el tronco de donde sale la savia, de donde se nutre, en este caso, el árbol, pues, de nosotros. Entonces, de manera que ahí se cumple esa gran promesa que hay en Filipenses capítulo 1, versos 3 y 6, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los filipenses sobre este tema de la santificación, donde él le dice, estando persuadido, o estoy seguro de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué hasta el día de Jesucristo? Bueno, porque ese es el gran ministerio y la gran responsabilidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí para santificar la iglesia, para presentar a la iglesia como novia ataviada para el día de la boda, para ese día del encuentro con nuestro Salvador y Señor Jesucristo en los aires. Y después de ahí, pues seremos llevados al cielo, donde luego vendrán las bodas del Cordero. Él está esperando la novia en el aire, la viene a buscar cuando suene esa trompeta gloriosa. De manera que podemos entender entonces la importancia de esa morada del Espíritu Santo en nosotros, porque Él anhela que nosotros colaboremos con Él. Y repito, la colaboración con el Espíritu Santo es un espíritu dócil, un espíritu enseñable. Cuando digo espíritu, la palabra espíritu en la Biblia también se refiere a actitud, la actitud del hombre, la actitud de la persona. Pues debemos tener una actitud enseñable, una actitud dócil, una actitud humilde, que nos sometamos a la persona del Espíritu Santo. En fin, Él es nuestro mejor amigo, es nuestro confidente, es en quien usted puede confiar todo el tiempo y confesarle hasta lo más íntimo, hasta lo que a usted mismo le espanta. A Él no le espanta porque ya lo conoce desde antes de la fundación del mundo y está morando en nosotros para limpiarnos de toda esa inmundicia, de toda esa pudrición que hay en cada uno de nosotros por causa del pecado, y que solo la sangre preciosa de Cristo y el ministerio interno del Espíritu Santo nos puede hacer libre de esto. Hoy voy a dejar hasta aquí y la semana que viene retomamos pues en esta parte sobre la santificación y qué usa el Espíritu Santo más que todas las cosas para santificarnos, para corregirnos y enseñarnos. Eso lo vamos a ver el viernes que viene y continuaremos entonces para por fin entrar en lo que es el revestimiento de poder o el bautismo en el Espíritu Santo, y ahí estaremos yendo al libro de los Hechos también. Pues les agradezco muchísimo su tiempo, espero en Dios que usted también sea bendecido, que sea protegido, guiado por el Espíritu Santo. Y si usted aún no conoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal, yo le invito en que esta hora no pierda la oportunidad. Dígale: Señor Jesús, yo te pido que tú también seas Jesucristo para mí, porque al fin y al cabo eso es lo que significa el nombre de Cristo. El nombre de Cristo significa Jehová salva, o Jehová es salvación, o Jehová el Salvador. Allá en Mateo capítulo 1, verso 21, cuando Dios envía mensaje a José sobre el dilema, sobre el embarazo de María, la Virgen María,
Él le dice que y llamarás su nombre, refiriéndose al niño que aún estaba en el vientre de su madre. Dice, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la misión primordial del Señor Jesucristo, aparte de venir a revelar al Padre y muchísimas otras cosas. Su misión, a la cual él no se puede negar, es a salvar pecadores de sus pecados. Pecadores obviamente arrepentidos. Arrepiéntase de sus pecados. Dígale, Señor Jesucristo, yo me arrepiento de mis pecados y yo te invito a que tú entres en mi vida y me salves. Que tú seas mi Señor y Salvador y que tu Espíritu Santo a partir de este instante more en mí para transformar mi vida en la vida de un hombre o una mujer cuyo fruto glorifiquen y exalten tu glorioso nombre. Pues me alegraría mucho que así lo haga y bueno, que Dios le bendiga, le guarde y hasta este domingo a las 11 de la mañana, donde saldremos de nuevo con el mensaje correspondiente a este domingo. Muy buenas tardes y hasta luego.